Bueno, bienvenidos a Last Time I Show You, una novela gráfica que tiene bastante lore, un juego que la verdad que me llamó mucho la atención y además está patrocinado este vídeo por los creadores del juego, así que muchísimas gracias. Queréis ir directamente a la parte de la review de lo que me parece y para si lo queréis comprar vosotros, lo tenéis al final. Voy a darle a comenzar. Debo decir antes una cosa, es verdad que en el canal he jugado muchos juegos individuales de gestión y todo eso, pero tengo un placer oculto con los juegos que tienen muy buena trama. O sea, como por ejemplo To The Moon, Finding Paradise, también hace poco jugué Until Dawn, la verdad es que me flipan estos juegos. El misterio del amor es más profundo que el misterio de la muerte, Oscar Wilde. Sinceramente, gráficamente dije 10 de 10. Ya esa parte de la review me la salto aquí. Ay, que puedo saltar, puedo hacer todo, madre mía. La verdad que es precioso. O sea, pensar que todo esto está dibujado y demás. Vale, saltar. ya había visto antes. No sé si tengo alguna habilidad o algo más. No, de momento me imagino que no. Esa chica otra vez. ¿Por qué no paro de soñar con ella? No creo que sea alguien a quien haya conocido antes. ¿Cómo me gusta? O sea, ¿cómo me gusta la temática japonesa? Es una cosa espectacular. Oriental en general, ya no solo tiene por qué ser japonés. A ver, este juego se nota que es japonés por muchas cosas. Además hay yokais, quien no lo sepa son, bueno, monstruos japoneses, son representaciones también humanas y con partes de animales y demás. Pero a ver, esta se nota que es Japón. O sea, otra cosa no. Pero los... Ay, menuda siesta. El cielo no tiene muy buena pinta. Quizás el tifón llegue antes de lo previsto. ¿Cómo le gustan las catástrofes naturales a los indies? Es una cosa espectacular. Así no tendré que ir al cole mañana. En fin, todavía me queda algo de fin de por delante. Creo que no sé si lo han hecho gente española. A mí me contactaron en español. O sea, yo hablé con ellos en español. Entonces no sé si es gente española o algo. Mira, yokai son esto de atrás. Ah, no, esos son dinosaurios. Que no. Es que lo estaba viendo así y digo, parecen yokais, pero no. Pensé que eran capas, que son estos que son como mitad hombre, mitad tortuga, pero no. La habitación de papá y mamá está vacía. Deben de estar abajo. Qué raro. ¿Un personaje de un indie con padres? ¿Qué es esto? El baño huele a la gomina de papá. El teléfono, no creo que aquí haya algo interesante que ver. Menuda siesta te has echado. ¿Vas a poder dormir esta noche? ¿O te la vas a pasar en vela leyendo? Que luego tengo que sacarte de la cama para ir al cole. Anda. ¿No hacías tú lo mismo a su edad? ¿De verdad? No tanto. Debe haberlo heredado de mí entonces. Querías que fuese a comprar algo, ¿no? Sí, puedes ir a por unas zanahorias. Se me ha olvidado comprarlas esta mañana. ¿No hemos comprado ya bastantes provisiones? Incluso si el tifón nos atrapa en casa, debemos tener suficiente para un año de sobra. Es que lo que dije antes, sé cómo os podéis llegar a poner. No sé, me suena raro. Atrapados en casa y sin comida que os guste. Además, ¿sabéis cuál es una comida perfecta para un día de tormenta? ¿Cuál? Arroz con curry. Bien. Bueno, la animación es increíble. Abrir el cuaderno, ¿vale? Aquí. Chicos de los recados, domingo 15 de octubre. Mamá me ha pedido que vaya a comprar zanahorias al pueblo. No puedo dejar de pensar en la chica del sueño. ¿Quién será? Madre mía, hijo. La obsesión. Ve al mercado al pueblo y compra zanahorias. Para inventario, coleccionables, mamá, papá, que te explica un poco la historia. 24 de septiembre. Menos mal que no pone 11 de... Es broma. Vale, imagino que esto para afuera. Son juegos lentos, pero muy disfrutables, la verdad. Prólogo. No, yo el perrete, me da igual. Dime que puedo acariciarlo. ¿Qué pasa, colega? Juego del año, ya está. O sea, ¿puedes acariciar un perro? Para mí ya juego del año. Saltando la valla en busca de aventuras como siempre. Wow. Un buen chico. Ay, mía. El mejor juego. Ya está. Goti. Más, me han dado un logro por acariciar al perro. Ya está. Goti. Al gato también, ¿te imaginas? Te digo que es que cómo le gustan a los indies lo de las catástrofes naturales. Porque en Until Dawn, o sea, también hay, creo, no sé, hay un tifón o algo así también que es una locura y la historia va alrededor también de eso, de las lluvias y los desastres naturales. Que a ver, a mí personalmente me mola. ¿Cómo va ese entrenamiento? No tan bien como podría. ¿Me echas una mano? Lo siento, tengo que ir antes al pueblo, pero vuelvo enseguida. Claro, sin prisas. Ey, no te estarás poniendo malo, ¿no? Estás un poco pálido. No es nada, otro sueño que he tenido. ¿Otro, tío? ¿Tío? Vuelve rápido del pueblo y me cuentas. Parecen de... Este es Shin-chan de mayor, el de aquí. Ostras, los detalles, lo cuidado que está. Siempre me han gustado estos altares pequeñitos. El Abu una vez me dijo que fueron hechos en honor a algún tipo de diosa. Espero que esta diosa nos proteja del tifón. ¿Debería pedírselo? Sí. Venga, va. Hola, diosa. Perdona que no me acuerde de que eras diosa. El caso es que este tifón va a venir pronto y mis padres están bastante preocupados por ello. No sé si existes o no, pero por si acaso te pido que nos protejas. Son buena gente. Así que bueno, eso es todo. Gracias. Adiós. Me llegó ayer un comentario. Voy a hacer un paréntesis aquí y voy a explicarlo. Y había un top que me decía algo de juegos indie, que decían que es que no tienen la calidad de juegos AAA, no sé qué. Y es como, ya. Pero es que a mí me encantan los juegos indie porque, por ejemplo, exploran historias o personajes o diferentes tramas que la verdad que muchos juegos top no lo hacen. Y, jolín, a mí estas tramas, o sea, estas historias y todo eso me encanta. Creo que las flores que hay allí, no sé si son algo del demonio. Y
representan la muerte. O sea que yo creo que aquí se viene algo malo. Todos en el pueblo lo evitan. Solo he entrado una vez y era tan pequeño que no recuerdo nada. Mamá estaba tan preocupada cuando me encontró. Aún así, hay algo aquí. Mira estas escaleras. Me asustan y me atraen al mismo tiempo. Como si me fueran Gullera entero. Debería irme. Es que creo que se llaman así. Las flores estas que hay... No lo puedo marcar, pero bueno. Las estáis viendo. Policía. Ey, Ayumi, ¿con qué travesuras andas últimamente? ¿Estás planeando algo? ¿Quizá robar la tienda que haya cruzando el puente? ¿Espera qué? Ah, es broma. Vale, digo, pues el tío. Puedes marcharte, pero recuerda, te estoy vigilando. Creo que el tifón le debe estar poniendo nervioso. Puede ser, seguramente. Joder, normal. ¿Puedo bajar por aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Habrá algún secreto o algo? Hace tiempo Kanta dijo que vio un capa nadando por aquí. ¿Ves? Lo que dije antes, un capa es esto. Es como una mitad tortuga, mitad humano. La gente del pueblo se alarmó, investigaron si lo que decía era cierto. Al final resultó que se trataba de un vagabundo calvo. Todo el mundo se burló del pobre chaval. Aunque a veces todavía me pregunto... puede ser un capa, ¿te imaginas? Vale, aquí hay algo. Pero no puedo, ¿no? Será como un Metroidvania y necesitaré, yo que sé, doble salto o una cosa así. Ayumi, hey Nao, ¿qué tal? Menos mal que has venido. Vaya día malo para el negocio. No se ha vendido ni un libro. Tan mal va. Estoy haciendo todo lo posible para ayudar a mi padre con la librería. Pero la mayoría de la gente sigue viniendo para ojear gratis. Tengo que estar atenta. En fin, ¿cómo estás? ¿Has terminado ya los deberes? Luego los hago. Ayumi, te estás empezando a quedar atrás. Es que la cantidad de detalles. O sea, la gente haciendo cosas. Tío, ¿qué es un indie? O sea, ¿qué me estás contando? A ver, no hablo con nadie porque quiero ir un poco rápido. Estoy harto de tu pescado. Apesta. No soy yo el que va por ahí regando las calles con sangre. Si no fuese por el hielo que dejas por ahí tirado, el suelo no estaría tan mojado. Bueno, aquí la gente. Ya están otra vez. Ojalá se los lleve el tifón. En fin, ¿querías algo? Zanahorias. Correcto. Objeto conseguido. Zanahorias. Vale, esto me imagino que vaya muy bien para después. O sea, yo creo que es un tutorial para cuando haya vendedores de otra cosa. No sé de qué. No, eso es todo. Gracias. Todavía tengo algo de tiempo para dar una vuelta. Hey, chicos, Canta. ¿Qué vas a pedir? No lo sé, Sachi. Lo que tú pidas. Estos. Pero ¿no sería mejor si pedimos cosas distintas así para poder probar ambas? Me he liado, ¿eh? Entonces, ¿qué vas a pedir? Lo que tú pidas. ¿Qué? Ni siquiera se han dado cuenta de que estoy aquí. ¿Por qué la gente se vuelve tan tonta cuando se enamora? Es que sabía yo. Otro. Ah, esto es para guardar. ¿Será esta la hermana? Se parecen un montón, ¿no? Es verdad que los personajes femeninos se parecen las tres gemelas, o sea, trillizas. ¿Te vas a chivar? No. Queremos probar a fumar. Pero no tenemos dinero. ¿Nos prestas algo? ¿Por qué debería? Venga, obvio que no. Que si no lo podemos pedir a nuestros padres. Y además tú eres el que siempre anda diciendo que ser niño es injusto. Deberías entendernos mejor que nadie. Los mayores están siempre fumando. No todos. Tu padre fuma, ¿no? Nuestros padres también. Todo el mundo fuma. Mira, si nos das algo de dinero, te daremos las respuestas del próximo examen. ¿Y cómo es que las sabéis? Tenemos nuestras fuentes. Lo siento, mi madre me ha dado lo justo para la compra. Buena suerte estudiando entonces, bobo. Es verdad, o sea, no he ido, me encantaría ir, pero sí que he visto varios vídeos del tema de fumar en Japón y es una locura. O sea, hay lo de los trenes, que hay partes para que tú vayas a fumar. Vamos a entrar. ¿Te imaginas? Ojalá. A mí también me llama la atención, ahí subir. Yo lo haría. Ey, se te acabaron las excusas. Tú pillas el bate y yo te lanzo las pelotas. ¿Qué te parece? Venga, vamos. Me va a enseñar a combatir ahora. Hacía falta que te subieses ahí arriba para batear. Ahí, aquí. Hijo, lanza la bola bien, no te voy a atacar así. Mira, yo. ¡Pah! ¿Pero qué béisbol es este? Pero bueno. Que esto no es béisbol. Es que no estás en el equipo del cole. Gracias por echarme una mano con el entreno. Esta vez de verdad que necesito pasar las pruebas para el equipo de béisbol. No te preocupes, tío, lo estás haciendo genial. Bueno, me refiero. Si vuelvo a fallar... En fin, no le des muchas vueltas a eso de los sueños. Estoy seguro que acabarán parando. En cuanto te eches una novia. Anda, ¿qué dices? Pero es que son niños, tío. Ese sea tu destino. Yo no me meto con lo que dicen los sueños. Batea 10 pelotas de béisbol seguidas. Es que mejor personaje. Pues sí, a ver, que es que, o sea, no hemos visto nada. Quiero ver, a ver en qué desenfoca todo esto. Porque yo creo que esto va a ser tifón y mundo de fantasía extraño. ¿Cómo lo sabes? Porque he jugado demasiados videojuegos. La cena estaba buenísima. La comida de mamá casi hace que me olvide de los deberes. A ver, venga, deberes. Cuando antes los empiece, antes los acabo. Dijo nadie nunca. Bueno, pues no ha sido para tanto. Vale, guardar. Guarda haciendo los deberes. Esto pasa en la vida real. A ver si no he guardado... Y yo qué sé, pasa algo y me despierto haciendo los deberes. Y no, por favor. Otra vez aquí. Porque todos mis sueños son así ahora. Vale, la chica otra vez, que estaba por ahí. A ver, de espaldas, obviamente no la ves la cara.
También te digo, se parece a las otras. Vale, esto no estaba antes. Son los de la tienda. Este sitio me suena. Bueno, más o menos. Son los de la tienda del pescado. La de la librería. Hijo, a ver, te gustan mayores, ¿eh? ¿Quién eres? ¿Quieres hablar conmigo? Y ya está. Y no es un... y se acabó. ¿Te imaginas? Se acabará el juego. Juegazo, 10 de 10. Era llegar hasta ahí y ya está. Su cara, por fin he visto su cara. Bueno, tú, yo no. ¿Quién eres? ¿Qué estás intentando decirme? Que entres al bosque, hijo. Que entres al bosque. Nueva misión, día de colegio. Tengo que prepararme para ir a la clase. Bajando las escaleras. Bueno, me imagino que desayunando, vistiéndote y marchando. Ayumi, sí, ven a verme al salón antes de que te vayas. ¿Has visto cómo está el cielo? ¡Qué locura! Ya. Han dicho en las noticias que el tifón podría llegar antes de lo esperado. Pero que igualmente todavía se puede ir al colegio. Oye, esa boca, perdón. Antes de que te vayas, quiero que cojas esto. Es la pulsera protectora que el Abu solía hacer. Solía, no sé qué puso. Te debería proteger. Preferiría protegerte yo misma, pero... Pues no vayas al colegio, hijo, que viene un tifón. Pulsera de cuentas del Abu. El Abu siempre solía llevarla. Tenerla me hace sentir como si todavía estuviese aquí. Protege a quien la lleva de los espíritus malignos. Gracias. Ten cuidado, ¿vale? Haz lo que digan los profesores y vuelve en cuanto acaben las clases. Vale, había leído bien. ¿Vale, mamá? Y Ayumi, sí, te quiero. Yo también te quiero. Muy bien. Aquí puedo guardar, ¿no? Oye, es mi sitio de guardar. Yo creo que ese es el abuelo. Pero qué locura es esta. El abuelo siempre me decía que metiera piedras en los bolsillos para no salir volando cuando el viento sopla tan fuerte. No tengo piedras, pero estoy seguro que estos estúpidos libros de matemáticas son más que suficientes. ¿Me marca para allí? ¿Será para allí? Yo creo que sí, porque hay una señal de colegio, entonces sí. Madre mía. Ostras, parece Your Name. Ayumi, espérame. Mira que llegamos tarde. Bueno, digo que es deportista, ¿sabes? Menuda tormenta, ya ves. Aún así tenemos que ir a clases. Pues yo mañana tengo la prueba de béisbol. Pues, hijo, como no te lleve la pelota y que me gana. Que me gana. Que no. ¿Por qué habéis tardado tanto? Estoy empapada. Pues haber entrado. Tienes ahí para guardarte. Perdona, Nao. Vamos para adentro. Que las clases están a punto de empezar. Eso, que vamos a quedarnos fuera. Unas horas más tarde. Y como decíamos la semana pasada, soy el delante, soy yo en el colegio. Así, tal cual. Estaba como, no quiero estar aquí. Es broma, chicos, hay que estudiar. A sus fuertes rangos autobiográficos y rebeldía durante una época de conformismo, la obra de Osamu Dazai ha sido de gran importancia, convirtiéndose en uno de los autores más icónicos de los años 40. Niños, ¿pero estáis prestando atención? Nunca he visto un cielo así en mi vida. El viento va a romper las ventanas. Todo el mundo de vuelta a su sitio. Estamos aquí para estudiar, no para estar mirando por las ventanas. Dios, qué profesora española es eso. Es una tormenta, no hay de qué preocuparse. A ver, viene un tifón. Yo no sé esta mujer hasta dónde han llegado sus estudios, pero un tifón me parece algo bastante importante. Informa de que tifón número 23 llegará antes de lo previsto. Por favor, mantengan la calma. Todos los docentes deberán interrumpir sus lecciones de inmediato y acompañar a los alumnos al salón de actos. Esto no es un simulacro. Mantengan la calma y sigan las instrucciones. Es que hay que ser un tifón. Que mejor vamos al colegio. Me quiero ir a casa. Hombre, normal. Mantener la calma. Todo el mundo a hacer una fila en el pasillo. Iré enseguida. Esto es en Japón. Se nota. Esto yo me imagino que también en Latinoamérica, pero en España, todo el mundo corriendo. O sea, yo me acuerdo de un simulacro que hubo en el colegio. Yo no salí incluso el primero. Dije, no. O sea, vamos, aquí salgo. Joder, tío, ¿vamos a morir? No digas tonterías. Aunque mi padre salió esta mañana. ¿Estará bien? Mi padre también ha ido a trabajar. Deberíamos estar a salvo en el salón de actos. Bueno, no. El tifón no puede romper un edificio tan grande. Pero otro día vi en la tele un documental sobre los tornados. Pueden destruir pueblos enteros. Dios mío, de verdad. Pero esto es un tifón, no es un tornado. Así que calmaos, vayamos ya de una vez. El salón de actos está cruzando el patio. No salgo ahí fuera ni loca. Venga, niños, daos prisa. Ayumi. La voz de la esa. ¿Nadie más la ha escuchado? No. No puede ser. Chicos, y yendo vosotros. Me he dejado algo dentro de la clase. ¿Estás seguro? Sí, enseguida voy. Por favor, ten cuidado, nos vemos allí. Voy a ser sincero. Molaría que yo ahora llegara aquí. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer, obviamente. Llegar aquí, llegar a la clase, se fundiese en negro y acabara el esto. Y dijera, ahora seguís jugando vosotros. Sería brutal, pero no. Quiero que lo veáis un poco más. La chica está allí, no puede ser. Ahora, voy a ser sincero también con esto. Yo me voy a pasar este juego. O sea, no lo voy a hacer en esto, pero 100% me lo paso. Porque me estaba gustando mucho. Pensé que había escuchado a una chica. Corre. ¿Otra vez? ¿Qué está pasando?
A ver, es que... ¿Qué ha sido eso? Esto no es un tifón cualquiera. Tengo que salir de aquí. A ver, sería ir al salón de actos, ¿no? Ayumi, hijo. Uf. Qué duro, ¿eh? ¿Qué son esas cosas? Oh, tiene la pulsera, abuelo. Dale ahí un golpe ahí con el... ¡Eh! Ah, que me ha dado. La tormenta ha tirado algo que la bloquea desde fuera. Tengo que encontrar otra manera de salir. El bate. Bate de madera, un bate normal y corriente sacado del cole. Suele usarse en clase de educación física. También sirve para romper cosas. Ostras, me parece un montón al Kinetsugami, el juego este que salió de Play. Esta ventana de ahí. Puedo romperla y escapar. No sé si es la mejor idea, ¿eh? ¿Qué está pasando? Está muy oscuro. Vamos, Ayumi, el salón de actos está justo delante. Creo que es cuando son los desastres naturales son por los espíritus o algo así. Es una creencia que hay en Japón. Entonces yo creo que por eso salen todos estos espíritus durante el tifón. ¿Cómo duele? ¿Qué es esto? La pulsera de Abu está brillando. Me está protegiendo esas cosas. ¿Cómo puede ser posible? Corre. Hija, ya lo sé, ¿sabes? Me han dado un golpe ahí los bichos estos. Corre, que sí. Que le he dado al bate. No puedo. Me queda una cuenta. Que alguien llame a una ambulancia, ¿está bien? Ha perdido el conocimiento, rápido, llevémoslo para adentro. Sobrevive al tifón. Bueno, sobrevivir... A ver, no ha sido mi mejor noche de supervivencia, pero bueno. Mamá, papá, estoy muerto. No tengo fuerzas para hablar. Esa chica estaba ahí, su piel era fría. Pero aún así me mantuvo cálido, y luego se desvaneció, junto a todos esos fantasmas. ¿Me duele tanto la cabeza? A lo mejor... ¿Y sí? Y lo está diciendo en yo qué sé, el subconsciente o algo así. ¿Qué hora es? ¿Cuánto tiempo llevo durmiendo? Esa chica estaba ahí, que pesó con la chica, hijo, madre mía. No va a haber sido mi imaginación. Todo era tan real. No, tiene que estar todo el pueblo destrozado. Misión completada. El tifón. Pregunta por la chica. ¿A quién? Sí, eres el único que lo ves. Ayumi, ¿eres tú de mamá? Sí, Ayumi. Pensé que jamás te despertarías. No pasa nada, mamá, ¿estoy bien? ¿Estamos tan preocupados? Mamá, sí. Me estás haciendo daño, lo siento. ¿Cómo has podido ser tan descuidado? ¿No escuchaste a la profesora? Sí. No vuelves a hacer algo así. Ven, vamos a hablar. Ni te imaginas el miedo que hemos pasado. Pues no haberle mandado al colegio, hija. También es que tú es que por perder un día de clase y muera tu hijo o tu marido, que tomen sus propias decisiones también. Papá se ha pasado toda la noche a su lado. ¿Está trabajando? Sí, está en la editorial. ¿Pero para qué va a trabajar? Bueno, me imagino que habrá pasado. En realidad debería estar aquí echando una mano, pero, en fin, no te olvides de llamarle. Estoy segura de que le tranquilizará oír tu voz. ¿Qué fue lo que pasó? Casi no puedo recordarlo. Te trajimos a casa y llamamos al médico del pueblo. No parabas de murmurar en sueños. ¿Cómo te encuentras ahora? ¿Te has tomado la temperatura? Ven, déjame ver. Todavía no entiendo cómo has sobrevivido a una tormenta así. Jamás he visto un tifón igual. Si hasta el colegio ha acabado peor que tú. Lo han cerrado para repararlo y sin embargo tú estás aquí como si nada. ¿Y el resto del pueblo? Dicen que es seguro salir mientras evitemos las zonas inundadas. Manabu y Nao vinieron a visitarte mientras dormías. Parece que los caminos han aguantado bien. Debería decirles que estoy bien. Preferiría que te quedaras aquí descansando. Puedes llamarles por teléfono. Bueno, creo que dar un paseo me podría venir bien. Ya sabes que fluye la sangre y eso. Te prometo que voy a tener mucho cuidado. Si me empieza a marear o algo, vuelvo a la cama. Suspiro. Bueno, deja que te dé algo del dinero por si acaso. Y no te olvides llamar a papá. Por favor, no vuelvas a darme un susto así. Vuelvo enseguida, te lo prometo. Editorial Otto. ¿En qué puedo ayudarle? Hey, papá, soy yo. Ayumi. Qué alegría escucharte. ¿Cómo te encuentras? Bastante bien. Qué alivio. No veas el susto que nos has dado, chaval. Ya lo siento, no era mi intención. Tranqui, hiciste lo que tenías que hacer. ¿Mamá cómo está? Está bien. Ya veo, no muy bien, ¿no? Estaba pensando que, ya que han cerrado el cole, podríamos hacer algo juntos, ¿no? Sería genial. No, no es tan fácil, Ayumi. Tengo un montón de trabajo. Pero, papá, ¿no puedes dejarlo para otro momento? Mira, ¿por qué no hacemos esto? ¿Te acuerdas de esa peli de Kaijus que tenías tantas ganas de ver? La alquiló en el videoclub y esta noche la vemos juntos. Y sobre tu madre, últimamente las cosas no han ido muy bien. El Abu nos dejó hace relativamente poco. Y suele pensar que podríamos perderte a ti también. El Abu hizo mucho por esta familia, ¿sabes? Era como el padre que nunca tuve. Ya que tienes algo de tiempo libre, ¿por qué no traes algunas ofrendas para el altar? Algo que muestre algo de gratitud hacia el Abu. Seguro que eso le gusta. Quizá algo de comer o de beber.
Seguro que te acuerdas de algo que le gustaba especialmente. Vale, veré qué puedo hacer. Trae algo y esta noche lo colocamos en el altar. Necesito que te ocupes de la familia cuando yo no estoy. Haré lo que pueda. Uf, el padre qué poco va a durar. Oye, compi, me tengo que ir. Te veo esta noche. Chao. El padre va a durar poco, vamos. Poco o nada. La pobre madre... El padre que no está a casa, el niño que se suicida y el abuelo que... No hay abuelo. Fijo que ahora nos encontramos alguna criatura de estas. La señorina. Yo quiero el gatín. Yo quiero darle una caricia al gato. Mira. Ayumi, ¿cómo has podido ser tan irresponsable? Tío, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Algo débil, pero estoy bien. En fin, tengo mucho que contaros. Y tras eso me desmayé. Tío, ¿pero cómo? ¿A qué te refieres con que había fantasmas? ¿Estás seguro de que no te golpeaste la cabeza con algo? ¿Y esa chica que dices quién es? Nunca me has hablado de ella. ¿Es del cole? No, es de otro colegio, ¿sabes? Eso es lo que estoy intentando averiguar. Pensé que era un sueño raro, pero después de esto no tenía nuestra edad. Quizá 2 o 3 años mayor, o 10. Pero no creo haberla visto antes en el pueblo. Extraño pero fascinante. Es como un misterio hecho para que lo resolvamos nosotros. Tenemos que averiguar quién es esa chica y qué eran esos fantasmas. Quizás en la tienda de mi padre haya algún libro que pueda ayudarnos. Algo sobre relatos olvidados o leyendas urbanas escalofriantes. Tío, los libros no te van a ayudar. Si estás buscando una chica, lo mejor es hablar con los expertos en muchacha. Uf. ¿Te referías a los matones? Di lo que quieras, pero saben de lo que hablan. Últimamente no paran de mencionar a una chica en concreto. Dime si no te suena de algo, Ayumi. Espera, ¿de verdad te juntas con ellos? Nada, siempre está en el parque bebiendo cuando entreno después de cenar. No puedo evitar poner la oreja. Y hablando de entrenar, el tifón me ha dado algo de tiempo extra hasta las pruebas. No puedes desperdiciar en fantasmas febriles. Pregunta por la chica. ¡Ey! Perdona por no haberte hablado antes sobre estos sueños. Sé que he estado algo distante últimamente. Y ahora ocurre todo esto. No te preocupes, imagino que no ha debido de ser fácil. Te prometo que te compensaré. Y yo te pido perdón por haber estado demasiado encima de ti. Por favor, no digas eso. Siempre te portas tan bien conmigo, soy yo el que debería pedir perdón. Paremos de pedir perdón y resolvamos este misterio. Hola de nuevo. Creo que tengo que dar las gracias. Nadie ha salido herido. Bueno, en realidad tengo un par de rasguños, pero no te lo echo en cara. Hasta luego. Si quiero entrar, claro, me lo ponen ahí tan interesante, tan todo, y digo, es que quiero estar aquí, mira, ahí, adentro. ¿Por qué me duele tanto? Siento algo llamándome. Que entres. Soy yo. Soy yo y mis ganas de que entre al bosque a ver qué hay. La policía me da igual, majo y muy todo, pero me da igual. Vale, tengo que mirar los libros. No me lo contó todo. ¿Cómo te encuentras? Hola, Tsushima. ¡Oh, Dios! Es el juego, es el Ghost of Tsushima. Estoy bien, gracias. No sabes cuánto se ha preocupado por ti. Ha mirado decenas de libros de medicina para poder ayudarte. Vaya, no tenía ni idea. Siento haber preocupado tanto a todo el mundo. Bueno, ahora ya sabes lo terrorífica que puede llegar a ser la naturaleza. Hoy en día es fácil de olvidar cómo de vulnerables somos. Puede que hayamos transformado estas tierras, pero recuerdan lo que alguna vez fueron. Creo que me he inventado las palabras, pero bueno. La comodidad moderna es un trato para con nuestro miedo a lo que no podemos controlar. Pero al fin seguimos estando indefensos. Señor Tsushima. ¿No es esto un poco intenso? Perdona, otra vez he vuelto a divagar. Aunque pensé que no tenía nada sobre un tifón real, demasiado tiempo con la cabeza metida entre los libros, igual que Nao. En fin, siéntete libre de mirar las estanterías. Aquí siempre serás bienvenido. Gracias. Vale, pues no estaría mal echar un ojo. Literatura occidental, no es lo que estoy buscando. Pues no. Libros sobre medicina china. Quizás estos los que están leyendo Nao. Sobre alguien que se llama Edgar Allan Poe. Parece que le gustan los gatos y los cuervos. Pues sí. El arte es Zunga. ¿Qué es Zunga? ¿Eso es un pulpo? ¿Has encontrado algo que te sirva? No, por ahora no. Parece que no voy a encontrar nada por aquí. Voy a buscarlo. Espera. Vale. Acabo de buscarlo lo que es. Pues no tenía ni idea. No lo busquéis, ¿vale? No lo busquéis. No lo busquéis. No es nada turbio, pero a ver, son dibujos japoneses. O sea, tradicionales, además. No es moderno ni nada. No es hentai ni nada de eso. Es dibujos japoneses que representan cierta parte. Algo relacionado con el delicioso. Es que me ha hecho mucha gracia tener que buscar esto y cómo lo ha dicho de... ¿Qué es eso? ¿Pulpos? No es... No sé cómo se llama. El chisme este de que hay pulpos en las cosas y tal. No sé cómo... ¿No es el niñato que ha sobrevivido al tifón? ¿No se había muerto? ¿Eres un fantasma? ¿Qué?
Pues nunca ocurre nada en este pueblo de mierda. Bueno, mucho podría haber ocurrido si no te hubiese cagado. ¿Qué dices? A ver, ve tú y pídele salir si eres tan machote. Tío, no te metas en tus movidas. ¿De quién estáis hablando? ¿A ti qué te importa? ¿No es hora de que te vayas a la cama? Es mediodía. Mirad, estoy buscando una chica. ¿Qué vas de mayor ahora qué? Buscando chicas en cementerios malrolleros. Mira, a mi colega y a mí nos mola la buena mandanga. ¿Quieres ser un machote? Pues demuéstralo. Tráenos algo de saque y luego hablaremos. Pero tengo 12 años, nadie me va a vender alcohol. ¿Quién ha dicho nada de comprar? ¿Ves las botellitas de saque en las tumbas? Son ofrendas a los muertos. No podemos jugar con esas mierdas, es irrespetuoso. ¿Te da miedo a los fantasmas o qué? ¿A ti no? ¿Nunca te ha contado lo de Onryo? ¿Onryo? Tío, no des tanta pena delante del niño. Ey, avistamientos de mujer vengativa acechando estas tumbas. Lo leí en una revista de ocultismo de la librería. No hay que molestar a los muertos, menudo friki. Que sí, tío, si vieses la revista no dirías eso. No merece la pena emborracharse a costa de eso. ¿Y tú qué, niñato? ¿A ti también te da miedo los fantasmas? ¿O eres un hombre de verdad, y me vas a traer el saque? Podría pillar el saque a pesar de las consecuencias morales y paranormales. O en su lugar podría ir a echar un ojo a esa revista en la librería. A ver. Yo veo lo de la revista. Yo lo de robar no lo veo bien. En general. Entonces, a ver. Mi moralidad me dice que el perrete. Que yo caricia y ya está. Ya es esto. Darle una caricia al perro. A ver, busquemos. ¿Dónde está la revista? ¿No tendrá alguna revista de ocultismo que hable del Onryo del cementerio? O aquella sí, hace unos meses había un joven obsesionado con ella. Quizá todos los jóvenes deben enfrentarse a sus miedos en algún momento. ¿Todavía la tiene? ¿Puedo comprarla? Por supuesto. Ostras. No tengo dinero. ¿Y cómo consigo dinero? Tío, no quiero hacerlo del saque, no quiero robar. Problema porque creo que no puedo hacerlo de otra forma. O sea, o cojo el saque o cojo el saque. No hay un término medio. Esto podría ser una buena ofrenda para Abu. Al fin y al cabo, esta era su marca de saque favorita. Podría llevarla a casa y luego dársela a estos dos. Y nadie tendría por qué saber de dónde la ha sacado. Voy a cogerla y creo que lo voy a hacer. Porque creo que no hay otra forma. Entonces voy a coger el dinero que hay aquí y llego a 530. Puedo comprar la... Vale, perfecto. Revista Ocultismo. Comprar. Vale. Además así ayuda a la tienda. Le doy el saque al abuelo y encima no les doy saque a esos. Entonces, bien. En la revista Ocultismo. Una revista espeluznante que habla de varias leyendas urbanas. Uno de los matones está obsesionado con ella. No hablemos con el policía que he mangado. Ahora deberían salir espíritus o algo. Vale, lo que tenía que hacer es que he dado una vuelta increíble para lo de la revista. Ese no es mi saque, es la revista que te estaba diciendo. Mira, ve a la página 44. ¿En serio? A ver que mire. ¿Esto es de verdad? Mira las fotos no mienten, ¿no? ¡Qué miedo! No hay que jugar con el más allá. Acabas de joderme el sueño para el resto de la semana. Todavía puedo traerte el saque si quieres. No, por favor. Tío, no queremos estar malditos por un poco de alcohol. Si no respetas a los muertos, ¿crees que Akane va a pensar que respetas a los vivos? ¿Akane? ¿Te refieres a la hermana de Nao? ¿La que trabaja en la cafetería? Es un niño, ¿sabes? Estás hablando con un niño. Y también te asusta más que los fantasmas. Tío, era solo un piropo. No tenías que ponerte tan borde. Va, da igual. Y tú, niñato, lárgate. Gracias por joderme el día. De nada. Akane no era la chica que he estado viendo en sueños, pero ahora que lo pienso, es cierto que deben de tener la misma edad. Debería ir a preguntarle si conoce a alguien así. Vale, pues a por Akane. Akane Gakil. Bueno, a ver, Jolín, no, se parece, sí, pero la otra tenía el pelo diferente, yo creo. ¿Cómo estás? Te veo buena cara. Gracias. Ya estoy bien, me alegro. Adelante, siéntate. En realidad venía a hablar contigo. Quizás puedes ayudarme con alguna cosa. Claro, ¿puedes esperar un poco? Enseguida me toca el descanso, claro. ¿Por qué no vas arriba y esperas en el tejado? No sabía que los clientes podían subir. No pueden. Así que no se lo digas a nadie. Prometido. Ah, mira, esto están ya pidiendo. ¿Te parece? ¡Es esta! ¡Es esta! ¡No es esa! ¡Es esta! ¡Es esta! Me siento aquí. Hola, buenas tardes. ¿Eres la chica tú que aparece en los sueños? ¿A que está bien aquí arriba?
No sabía que habías empezado a fumar. Solo a veces, cuando estoy algo estresada. No se lo digas a nadie de mi familia, porfa. No creo que no parase... No creo que no parase de echármelo en cara. Es muy buena chica, pero no sabe cómo soltarse, ¿sabes? No te preocupes, no diré nada. Perdonas por ser tan mala influencia. La verdad es que siento que cada vez hay más distancia entre Nao y yo. A veces pienso que espera demasiado de mí. Me da miedo defraudarla. Jope, ojalá me hubiese preocupado tanto a tu edad. Bueno, cuéntame. ¿Qué era eso que querías hablar? Sobre una chica que conocí el otro día. Oh, interesante. Bueno, en realidad es mucho más complicado que eso. Digamos que conocí a esta chica, pero luego desapareció. Y ya que parecía de tu edad, pensé que quizá podrías conocerla. Alta, pelo corto y oscuro por los hombros, piel muy pálida, ojos penetrantes y oscuros. Qué específico, perdona. No pasa nada. Quiero decir, parece que vas muy en serio. Pero aún así, no sé nada de ella, no es extraño. No sé, ¿cómo te hace sentir? Siento como que quiero, como que necesito conocerla, como que hay algo que necesito comprender. Qué mono. Tan solo deja que ocurra. Experimente y aprende. Hija, que es un niño, ¿sabes? Que se refiere a otra cosa. No sé de qué estás hablando. Lo siento, romántico desamparado. No conozco a nadie con esa descripción. ¿Qué? Oye, que no es lo que... Si la encuentras, házmelo saber, parece interesante. Tengo que volver al trabajo, me vas contando, ¿vale? Oye, Akane, que no estoy enamorado. Solamente se me aparecen sueños. Es un niño, ¿sabes? Yo a esa edad, los tazos y los Pokémon y todo eso. Romántico desamparado. No va de eso la cosa, es peor todavía. Ojalá fuera de eso. Porque pobre chaval. ¡No! Ostras. A ver. Está dentro, ¿no la ves que está ahí? ¿Qué es esa? ¡Eres tú! ¿Qué eres tú? Piel pálida, pelo corto, más o menos por los hombros. Vale, ¿ahora qué tengo que hacer? Lo bueno es que te pone, vuelve a casa y da por terminado el día. Vale, ahora sí que va a ser lo último, a ver qué pasa con la ofrenda y con el padre y todo eso. Que al padre no le ocurra nada, que es tomajo el tío. Y ahora voy a entrar aquí. Dime que sí, por favor. Venga, entra. Que sí. No ves que se distorsiona todo, es que tienes que entrar. Creo que antes de la review... O sea, porque voy a hacer esto y voy a acabar. Antes de la review, voy a jugar un poco más. Quiero enseñaros un poco más del juego. Bueno, ¿cómo ha ido? ¿Has descubierto algo? He hablado con tu hermana. Ya creo que la chica debía tener la misma edad que ella. Pero nada, no tiene ni idea de quién puede ser. Vaya. Y aparte también hay algo con la entrada del bosque. ¿Qué quieres decir? Siempre que paso por delante me duele la cabeza. Y siento como estas ganas de entrar, aunque sé que no debería. Mi padre me contó que hay muchas leyendas sobre el bosque. Sí, mi abuela también me contó unas movidas muy raras sobre el bosque. Ayumi, ¿tú de niño no te perdiste dentro? Eso fue hace mucho. Casi ni me acuerdo. ¿Creéis que todo esto puede estar relacionado? De lo que he leído hoy no he podido sacar ninguna conclusión. Seguiré buscando entre los libros de mi padre. Pero ahora tengo que volver a casa y hacer la cena. Sí, de hecho yo también me tengo que ir. Gracias, chicos. Nada, tío. Descansa, Yumi. Antes de entrar, ¿qué debería darle como ofrenda al Abu? No ofrecer nada, volver y buscar algo y el saque. Unas horas más tarde. Lo de los kaijus. Ahora, ¿lo has visto? El monstruo está arrasando con todo. Y tanto. A mí me recuerda... Pero me alegro de teneros de vuelta a los dos. Yo no me he ido a ningún sitio. Por cierto, veo que le has traído una copa de sake al Abu. No quiero saber de dónde la has sacado, pero es un gesto muy amable de tu parte, Ayumi. Le gustaba mucho esa marca. No pensé que te acordarías. Bien hecho, Ayumi, guiño. Nos estamos poniendo algo revoltosos, ¿no? No te vayas a hacer mayor ahora demasiado rápido. No es nada, tan solo he querido darle las gracias por protegerme. ¿Te encuentras bien? Sí, gracias, Ayumi. Ha estado bien, me gusta cuando vemos películas juntos. Me hace gracia ver cómo se quedan dormidos y fingen que no lo están.
Lo voy a dejar por aquí, voy a seguir jugando otro poco más y ahora tiene la review de este juego. Bueno, después de lo que habéis visto, reconozco que es un juego muy largo, muy extenso, sobre todo porque quieres descubrir todo lo que envuelve a este juego. A mí, personalmente, he seguido jugando. Me gusta mucho el lore que tiene, porque tiene muchas cosas ocultas. Es algo creepy también, que eso la verdad que a mí personalmente me gusta. Y es por algo que recomiendo. Recomiendo jugar a este juego y no como lo he hecho en el vídeo, que lo he hecho como muy rápido, sin poder disfrutar de todo el contenido que tiene, ya que no he hablado con todo el mundo, como habéis visto. Y es algo que yo sí que recomiendo hacer para así entender un poco pues cómo funciona el mundo, personas que viven ahí y demás. Es un juego para disfrutarlo despacio, a tu ritmo. Personalmente, me gusta mucho la temática japonesa, me gusta mucho todo lo que esconde y todo lo que muestra. Sobre todo, artísticamente me parece espectacular, sinceramente. O sea, me parece uno de los mejores indies y más bonitos que he jugado este año. También el tema de la música, cómo funciona, los personajes que tienen, que actúan como los niños actúan como niños, las personas más adultas actúan como tal, y es verdad que te sientes que el mundo está muy vivo, que todo funciona muy bien y que, aunque parezca lento, es un juego muy interesante. Como he dicho antes, es para tomártelo a tu ritmo. Que si lo recomiendo ahora sí, yo diría que sí. Si te gustan este tipo de juegos, obviamente para mí es una recomendación. No es caro, es un juego indie. Lo tenéis en Steam, aunque sé que este vídeo es patrocinado y todo lo que sea, personalmente pienso que sí es un juego para jugarlo, para disfrutarlo y para envolverte en la historia. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, deja un me gusta, suscríbete para el próximo y nos vemos. Adiós.